Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Amigo importador, este mensaje es para ti. ¿Necesitas traer tu carga consolidada LCL marítima o aérea desde China, Estados Unidos, América Latina y Europa hasta Panamá o Venezuela? Te recomiendo a los amigos de Venbox Pty. En Venezuela te prestan el servicio de agentes aduanales en sus oficinas. Tienen transporte terrestre propio con su empresa Truparca Aduanas y Transportes con más de 23 años de experiencia. Para tus trámites de importación, ellos te ayudan con asesorías en legislación aduanera, técnica arancelaria y en logística integral. Contáctalos por los números que ves en pantalla o visítalos en su página web. Venbox, seguro, rápido y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, únete a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Y tú tampoco lo hagas. El reciente magnicidio ocurrido en Haití deja más preguntas que respuestas. Así lo dice el diario El País de España. Expresa textualmente que todo lo que ha sucedido en Haití siembra dudas sobre los motivos y el papel de los colombianos detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Un inductor que no da la medida, una guardia presidencial que sobrevive sin un rasguño al ataque de casi 30 hombres armados, sicarios colombianos que publican en las redes sociales fotos de turismo días antes del operativo o presuntos vínculos con la oposición venezolana. Para hablar de este tema, recibimos con muchísimo gusto a una colega venezolana radicada hoy en día en República Dominicana. Ella es Catherine Hernández y ella trabaja para el CDN, Canal 37 de la isla. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende de la hora que nos estén sintonizando, Catherine. Qué bueno verte. Además, tengo que decirle a nuestros seguidores que eres mi compañera de la ex Globovisión, de la buena, de la de antes, y que es un placer. De la de verdad. De la de verdad. Y que es un placer verte, aunque sea a través de este medio. El placer es todo mío. Siempre es un gusto verte, siempre es un gusto estar cerquita de ti, aunque sea con esta virtualidad. De verdad que es más que un gusto. Cuéntanos un poco porque, bueno, Haití y República Dominicana ocupan la misma isla. Es una tierra dividida en dos y por supuesto lo que pasa en una se siente inmediatamente en la otra. Y están muy pendientes, sobre todo a la prensa, de lo que sucede en una parte o en la otra. ¿Qué, digamos, indicios, informaciones manejas tú con relación a este magnicidio que, como decíamos al principio, deja muchas más incógnitas que respuestas o certezas? Bueno, Nitu, tal y como tú bien señalas, la isla de la Española, compartida por República Dominicana y por Haití, tiene esa particularidad. Hay pocas en el mundo que tienen esta condición, las hay, no somos los únicos. Sin embargo, está en el centro del Caribe y con dos países diametralmente opuestos. Desde un punto de vista cultural, la situación de violencia que se vive en las calles de Haití, muchas de ellas no provocadas solo por el magnicidio de Jovenel Moïse, sino que ya se vienen desarrollando pues desde hace más de un año, cuando no hay parlamento en esa nación, cuando habían protestas en las calles. Muchas preguntas, como tú bien señalas, ¿quién asesinó a Jovenel Moïse? La pregunta, por supuesto, ¿por qué lo hicieron? Motivaciones políticas, motivaciones personales. El expresidente, por ejemplo, de República Dominicana, Leonel Fernández, argumentó en un artículo
artículo que escribió recientemente, que podría tratarse de algo personal. Es la posición del expresidente dominicano. Sin embargo, muchos preguntan, como tú bien señalas, y están señalando hoy distintos medios de comunicación, ¿por qué? ¿Cómo entra un grupo de mercenarios? Esta ha sido la versión que da Claude. ¿Cómo entra un grupo con mando a la habitación del presidente Jovenel Moïse y le dispara de la manera en que lo hizo? Los detalles de la autopsia, los detalles forenses, revelan además que habría ocurrido un proceso de tortura que no se pudo haber llevado a cabo en poco tiempo. Hay una ruptura, hay una fractura de fémur, hay también una fractura en sus brazos. Tiene, al parecer, un tiro de gracia que le habrían dado en la frente. Fue una muerte terrible. ¿Por qué no terminan de matarla si ese era el objetivo? ¿Por qué resulta herida? Y si el objetivo era matarlos a todos, si este comando intentó matarlos a todos, ¿cómo la sacan y la llevan posteriormente al hospital de Puerto Príncipe para luego llevarla a la Florida? Son muchas preguntas, entre ellas, por ejemplo, un audio que se reveló hace algunos días, una grabación de la primera dama, en donde ella dice, todos los que participaron en el asesinato de mi esposo hoy están presos. Además, en una voz reflexiva, fluida, cuando fue una mujer que llegó con un impacto severo de arma de fuego, estamos hablando de armas de alto calibre, por lo menos se sabe de uno grave en su abdomen. La grabación de la primera dama ha sido cuestionada, desmentida, incluso por organismos de seguridad que insisten en que no coincide incluso el tono de la voz con el de la presidenta, de la esposa del presidente Jovenel Moïse, me refiero a Martín Moïse, quien sigue siendo atendida en el Jackson Memorial del estado de la Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, hay otra versión, Nitu, a la que... No coincide, porque no coinciden los tonos, pero además, ¿cuál es el estado real de salud? ¿Cuán graves fueron las heridas que sufrió? Sabemos, Nitu, al menos de 2 o 3 heridas graves de bala. La más grave de todas se trata de un impacto en el abdomen de la primera dama. En el hospital habían pedido más de 60 pintas de sangre, así que no estamos hablando de cualquier cosa. La primera dama fue prácticamente paseada durante más de un día desde el lugar donde fueron atacados, o sea, desde su residencia, luego fue llevada al hospital de Puerto Príncipe, posteriormente llega a la ciudad de Fort Lauderdale y desde allí la trasladan finalmente a Miami. Así que estamos hablando de mucho tumbo, ¿no? Para una mujer que está gravemente herida y para que horas después puedan enviar un mensaje con toda la pasividad diciendo han matado a mi esposo, pero no matarán sus sueños, todos los que lo mataron están presos, cuando ella ni siquiera está en las calles de Haití para determinarlo y cuando ni siquiera las propias autoridades haitianas tienen capturados a los que ellos dicen que cometieron el crimen. Entonces, por supuesto, esto genera muchísimas dudas. Hay una versión, Nitu, la versión que algunos conocedores del tema haitiano consideran la más creíble, y es que dicen Jovenel Moïse, que sabía que tenía que combatir a las bandas armadas que ellos mismos habían permitido actuaran con total libertad, por decirlo así. Contrató a un grupo de presuntos mercenarios, no solamente para que le cuidara, sino para que también atendiera a esa situación que ocurría en las calles de Puerto Príncipe. Si es en la propia habitación que le quitan la vida al mandatario, ¿qué pasó con la seguridad? ¿Dónde está la seguridad del presidente? Porque además, para llegar a la residencia de Jovenel Moïse, que está ubicada en un sector privilegiado de Puerto Príncipe, hay que pasar varios retenes policiales. Ningún retén, al parecer, advirtió que allí iba a llegar este grupo de mercenarios, como han dicho las autoridades haitianas. Lo que se dice es que los mercenarios fueron llamados posteriormente por el propio jefe de seguridad de Jovenel Moïse, que no se presentó, por cierto, hoy ante la solicitud del fiscal que busca investigar el caso. Y que ese jefe de seguridad dijo, vengan que hay una emergencia, hay una alerta en la casa del presidente. Cuando los presuntos mercenarios llegan, pues se encuentran definitivamente con esa situación y quedan atrapados en una suerte de complot que buscaría involucrarlos en el asesinato de Jovenel Moïse. Es una de las versiones. Fíjate que tengo varias interrogantes. Una, por ejemplo, dijiste que la autopsia
el examen forense revela que fue torturado y que fue además brutalmente torturado, porque hablas de que le fracturaron el fémur y no sé cuántas otras cosas, ¿no? Nadie oía. ¿Dónde está la seguridad presidencial? Nadie escuchó que estaban torturando al presidente. ¿Cuánto tiempo pudo haber durado esa tortura? No había nadie cercano. Este jefe de la policía de que me estás hablando, ¿cómo es que llama a un grupo y no está él personalmente allí? ¿Cómo es que él no tiene un grupo con quien acudir al rescate del presidente? O sea, de verdad que esto es insólito lo que tú nos estás contando. Y es insólito también la versión que da hoy la Inspectoría de Policía de por qué al menos la Guardia de Seguridad no acude a la audiencia de investigación que ha reclamado el fiscal de Puerto Príncipe. Dicen, bueno, como no se tramitó la solicitud ante la Inspectoría de la Policía, pues entonces ellos no pudieron ir a la audiencia. Estamos hablando de que Haití está hoy sin presidente porque lo asesinaron, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entendemos que la cooperación policial debería estar a la orden del día, pero al parecer ese no es el ánimo, ni tú. Al parecer nadie quiere, al menos desde las instancias oficiales que hoy gobiernan Haití, nadie quiere que se conozca la realidad. Fíjate que hay algunos medios de comunicación internacionales, sobre todo americanos, que dan incluso un nombre de una persona que contrataba a estos supuestos mercenarios. Y el nombre es Antonio Intriago. Y dicen que es venezolano, que es un hombre que ofrecía logística, que tenía una empresa de seguridad, que daba entrenamiento a hispanos, pero no aparece, o sea, no lo encuentran. Por eso quizás también la gente se pregunta, bueno, contrataron a estos colombianos a través de este venezolano para montar todo esto, porque lo que sí es que me queda claro, por lo menos mi intuición periodística me dice, que esta operación no fue montada por los haitianos. Esta es una operación internacional que a mí me huele mucho a Cuba y a Venezuela. Tú me dirás, ¿para qué? Bueno, para desacreditar a Iván Duque y a la Fuerza Armada Nacional Colombiana. Es mi olfato periodístico. Yo no tengo nada de qué agarrarme para decirte esto, pero lo que sí tengo son 22 años estudiando en profundidad estos regímenes. Además, yo quiero preguntarte algo, Nito, precisamente hablando de olfato periodístico. ¿Tú crees que un grupo de mercenarios que tienen alguna misión que busca acabar con la vida de un presidente, llegan a la República Dominicana, se toman fotografías en sitios turísticos como el Faro de Colón, incluso en la puerta del Palacio Nacional de la República Dominicana, entre ellos, sin buscar taparse de ninguna manera, y lo publican en Facebook? Este no parece ser el accionar de un grupo de mercenarios contratados para quitarle la vida a un presidente de ningún país, o al menos a uno lo hace preguntarse qué tipo de mercenarios son. Claro, un mercenario hace exactamente todo lo contrario a lo que estos hicieron. Fíjate que hay otra versión, por supuesto muy difícil de probar también, pero aparentemente algunos analistas con los que yo he conversado me dicen, mira, se había perdido a República Dominicana como una ruta del narcotráfico. Se necesitaba Haití para suplantar una por otra. Y el presidente haitiano, pues está, a pesar de que había estado recibiendo el petróleo de Petrocaribe y todas estas cosas que ya conocemos, bueno, tenía una distancia, dicen, había marcado una distancia con Maduro, con Cuba, y estaba en un acercamiento con los Estados Unidos. Entonces, son cosas que uno dice, mira, esto nada es descabellado. Porque además, esta información que tú nos estás dando hoy, que el jefe de la policía no fue porque no le mandaron la citación al comando, ¿qué es eso? O sea, yo te voy a decir, mi olfato periodístico me dice que este señor algo está ocultando, pero claro, algo muy grave.
Sí. Estamos hablando de Yo estoy de acuerdo contigo. magnicidio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nito, y creo que el rol que va a tener, y viéndolo desde la perspectiva de la isla de la Española, que como te repito, compartimos irremediablemente país, y lo digo de esta manera porque definitivamente Haití es uno de los países más pobres de la región, uno de los países más violentos de la región. Con la República Dominicana, la comunidad internacional no necesariamente responde. Jovenel Moïse tenía mucho tiempo pidiendo ayuda internacional. Incluso dio una entrevista al periódico El País, que tú lo citabas hace algunos minutos, en febrero de este año, en donde prácticamente advertía que habían sectores interesados en matarlo. Así que yo leía hoy un artículo conocido por el periódico haitiano Le Nouvelliste, en donde decía que Jovenel Moïse tenía también muchos enemigos. Esas son otras cosas que hay que dejar sobre la mesa, porque los grupos vinculados al narcotráfico tampoco le hacían ninguna gracia. Tenía estos grupos que contar, pero él buscaba también restringirlos porque todo tiene como su límite. Hace apenas a finales de julio hay reportes, Nitu, de al menos 60 personas muertas en masacres en solo 5 días, y se incluyeron allí a 2 periodistas. Eso había rebosado el vaso. Por supuesto, la comunidad de profesionales en Haití, grupos de abogados, de periodistas, estaban reclamando acción por parte del primer mandatario. Le exigían y decían que el partido de Jovenel Moïse, que también es el partido del exmandatario Michel Martelly, se habían vuelto ineficaces en el control precisamente de estos grupos violentos, y que no se sabía hasta qué medida ellos habían virado la tortilla y entonces habían empezado a atacarles. Bueno, mira, hay muchísimas interrogantes que iremos despejando en estos días. Yo te quería preguntar, ¿tú has podido conversar con algún haitiano, algún líder prominente, algún dirigente político? ¿Has tenido contacto con alguien? No tienes por qué decirnos los nombres, a lo mejor ninguno quiere que se sepa que ha conversado con la prensa. Pero has podido obtener, digamos, de primera mano información, o por lo menos opinión de un dirigente o líder haitiano. Sí, yo conversé con un alto dirigente haitiano, Nitu, en horas recientes, y ellos, bueno, esta persona manifiesta acá. Incluso él tiene sus reservas para con el propio fiscal que te estoy hablando, está convocando estas audiencias para tratar de conocer en alguna medida quiénes podrían haber participado. O sea, la advertencia es sobre todo el aparato político. Al parecer todo está plagado de corrupción, de irregularidad, de desinstitucionalización, que eso también es uno de los graves problemas de Haití. Esta persona insiste en que la muerte de Jovenel Moïse no se pudo haber producido sin un complot internacional, tal y como tú señalas. No se pudo haber producido nada más sin la anuencia de otras potencias que también entran al juego en este tipo de decisiones. Y por supuesto, cuando uno le pregunta cuál creen que va a ser el futuro, ellos insisten en que no hay una salida haitiana a la crisis haitiana. Es lamentable escucharlo de esa manera, pero es la percepción de esta persona que insiste en que será la comunidad internacional la que juegue un rol importante en los próximos días. Bueno, entonces vamos a tener que esperar mucho tiempo, porque vemos lo que está pasando en Cuba y no pasa nada. Lo que pasa en Nicaragua y no pasa nada, lo que pasa en Venezuela y no pasa nada. Así que vamos a tener que esperar. A menos... En Haití, Nitu, Naciones Unidas mantuvo a un cuerpo del orden y de la seguridad durante 11 años, y sin embargo, ahí está la situación de seguridad de Haití. O sea, la situación nunca se ha arreglado, ni siquiera con la cooperación internacional. Así que yo desconfío, y tú bien lo señalas, desconfío de este tipo de acción. Sí. Vamos a estar bien pendientes, Catherine, de verdad me encantó conversar contigo. Ya para terminar, y
¿Sigue cerrada la frontera con República Dominicana? ¿Sigue militarizada? Sí. Está militarizada, pero a partir de hoy se abrieron los puestos fronterizos desde el punto de vista comercial. Se van a mantener controles de seguridad, pero las autoridades dominicanas insisten en que se trata de un tema de cooperación. Del otro lado de la isla, o sea, en Haití, por ejemplo, te puedo hablar de una localidad que conozco bien, que se llama en haitiano Guanamint o en español Juana Méndez. Si se cortan los suministros que llegan desde República Dominicana, empiezan a ocurrir situaciones pues, que ponen en entredicho la seguridad fronteriza, porque por supuesto es una población que depende de esos insumos. Me refiero a insumos alimenticios, a insumos médicos, hasta la gasolina. También salen muchas oportunidades desde la República Dominicana, por lo que el cierre de la frontera convierte a estas poblaciones en pueblos fantasmas, más del toque de queda o estado de sitio que se tenga en la vecina nación. Por lo tanto, República Dominicana mantiene una posición de observación. El presidente Luis Abinader ha dicho no les han invitado a participar de las investigaciones, salvo a que, como tú bien señalas, y lo sabe ya la comunidad internacional, estos presuntos mercenarios habrían estado varios días en República, habrían por Punta Cana algunos de ellos, habrían estado también acá en Santo Domingo y se habrían tomado fotografías incluso en la puerta del Palacio Nacional. Sin embargo, si nos lo pide, pues aquí estamos. Ya para terminar, te cuento algo que me decía un periodista, un colega internacional. Hay dos grupos en este tema del magnicidio en Haití. Uno capturado y el que verdaderamente cometió el hecho está en fuga. Eso me dijo. Qué bueno haber estado contigo, sí, Caterine. O es uno o son varios. Bueno, eso es lo que me contaron. Fue Caterine Hernández desde República Dominicana quien conversó con nosotros en este No Callaré. Pero de surgir nuevos indicios, la contactaremos de nuevo. Caterine, un abrazo fortísimo. Qué bueno poder tener aquí el día de hoy y verte y saber que, como siempre, eres una gran periodista. Un abrazo para ti y un beso para toda tu audiencia. Siempre es un tremendo gusto conversar contigo, querida amiga. Nos vemos, amigos, en un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.